En 1950, en una mansión decadente de Los Ángeles, una exestrella de Hollywood que había desaparecido misteriosamente del cine en el apogeo de su carrera, finalmente decide romper su silencio. Durante 12 años, el mundo creyó que Valentina había caído en el alcoholismo y la autodestrucción, pero la verdad que está a punto de revelar a una escritora fantasma es mucho más siniestra y perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. Una confesión que involucra un homicidio accidental, un pacto diabólico con un poderoso productor de cine, y el precio terrible que pagó por mantener en secreto la noche que cambió su vida para siempre. Hola, ¿cómo estás? Me da mucha alegría que hayas decidido acompañarme en esta historia que tengo para contarte hoy. Antes de empezar, deja tu like para que el canal crezca y pueda seguir trayéndote contenido de calidad. Suscríbete para no perderte ninguna de las historias que subo. Y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así puedo conocer mejor quién está del otro lado de la pantalla y crear contenido cada vez más interesante para ti. La historia que vas a escuchar hoy es una de esas que te van a quedar dando vueltas en la cabeza mucho después de que termine el video. Es la confesión de una mujer que vivió en el corazón de la época dorada de Hollywood, pero que pagó un precio que nadie debería pagar jamás por la fama y el éxito. Es una historia sobre secretos, manipulación, y cómo a veces una sola decisión puede cambiar el curso de toda una vida. Ahora, sin más demoras, que comience la historia. Mi nombre es Valentina, y si estás escuchando esto, es porque finalmente encontré el valor para contar la verdad sobre lo que realmente me pasó en esta ciudad maldita que llaman Los Ángeles. La mujer que está sentada aquí frente a mí, escribiendo cada palabra que digo, se llama Laura, y vino hasta mi casa porque alguien pensó que mi historia valía la pena ser contada, pero estoy segura de que no tiene idea de lo que está a punto de escuchar. Laura llegó aquí esta mañana, toda arreglada con su traje azul marino y su cartera de cuero, mirando mi mansión como si estuviera viendo un fantasma, y de cierta forma así era, porque esta casa una vez fue el símbolo de todo lo que conquisté en Hollywood, pero ahora es solo el lugar donde vine a morir lentamente, rodeada por los recuerdos de una vida que nunca fue realmente mía. Me saludó con esa sonrisa profesional que todas estas escritoras fantasma usan. Esa sonrisa que dice que ya han escuchado de todo y que nada más puede sorprenderlas. Pero te garantizo que antes del final de esta conversación, esa sonrisa va a desaparecer de su rostro para siempre. Cuando abrí la puerta para que Laura entrara, vi en sus ojos esa mezcla de curiosidad y lástima que todo el mundo tiene cuando me ve ahora. Porque es obvio que ya no soy la Valentina de los carteles de cine. Esa mujer deslumbrante que hacía suspirar a los hombres y que las mujeres querían ser como ella. Ahora soy solo una mujer de 42 años que parece tener 60, con cabellos grises que ya ni me molesto en teñir, y arrugas que cuentan la historia de cada noche que pasé despierta, pensando en lo que hice y en lo que dejé de hacer. Laura se sentó en el sillón de terciopelo rojo que está frente a mi sofá, sacó una grabadora de su bolso y me preguntó si estaba lista para comenzar, y casi me río, porque ¿cómo alguien puede estar lista para contar una historia como la mía? Le dije que sí, que estaba lista, pero que necesitaba entender una cosa antes de empezar. La biografía que vino a escribir no va a ser como ninguna otra biografía de estrella de cine que haya sido escrita, porque no voy a mentir sobre nada, ni sobre la bebida, ni sobre los escándalos, ni sobre el motivo real por el cual desaparecí del cine cuando todavía estaba en el apogeo de mi carrera. La verdad es que todo el mundo piensa que me hundí en la bebida porque no podía lidiar con la presión de la fama, y durante todos estos años dejé que pensaran eso, porque era mucho más fácil ser vista como una borracha fracasada que como lo que realmente soy. Laura me preguntó entonces qué era realmente, y respiré profundo. Miré por la ventana hacia el jardín abandonado allá afuera, y le dije que era una asesina que vendió su alma a un demonio en traje para escapar de la cárcel. Pero empecemos desde el principio, Laura, porque toda historia necesita un comienzo. Y la mía comenzó en 1932, cuando tenía apenas 18 años y acababa de llegar a Los Ángeles con una maleta de cartón y $50 en el bolsillo. Viniendo de un pueblito en el interior de Kansas donde mi padre criaba cerdos
y mi madre lavaba ropa ajena para poder pagar las cuentas. Siempre supe que era bonita, no por vanidad, sino porque desde pequeña la gente me lo decía. Y cuando cumplí 18 años, mi madre me dio el dinero que había guardado durante años. Me besó en la frente y dijo que tenía que probar suerte en Hollywood, porque una belleza como la mía no podía ser desperdiciada en una ciudad donde el evento más emocionante del año era la Feria del Maíz. En los primeros meses en Los Ángeles, vivía en un cuartito diminuto en una pensión llena de otras chicas que habían venido aquí con el mismo sueño que yo, y todas nosotras trabajábamos como meseras, vendedoras o cualquier otra cosa que pudiéramos conseguir para pagar el alquiler, mientras pasábamos los fines de semana haciendo audiciones para papeles que casi nunca conseguíamos. Estaba empezando a pensar que mi madre se había equivocado sobre mi potencial cuando, una tarde de martes en 1933, estaba sirviendo café en un restaurante cerca de los estudios cuando un hombre de traje caro se sentó en mi mesa y se quedó observándome de una manera que me hizo sentir incómoda, pero no asustada, porque ya estaba acostumbrada a que los hombres me miraran así. El hombre se llamaba Ricardo, y cuando se presentó, dijo que era productor de cine y que estaba buscando una actriz nueva para una película que iba a empezar a filmar en 2 semanas, y que yo tenía exactamente el tipo de belleza que estaba buscando para el papel principal. Pensé que estaba mintiendo, porque todos los días aparecían hombres en los restaurantes y en las tiendas diciendo que eran productores de cine y que iban a hacer de alguna chica la próxima gran estrella. Pero cuando Ricardo me dio su tarjeta y me dijo que apareciera en el estudio al día siguiente, vi que la tarjeta era de verdad, con su nombre impreso en letras doradas y la dirección de uno de los estudios más importantes de la ciudad. Al día siguiente, me arreglé con el mejor vestido que tenía, que en realidad era el único vestido decente que poseía, y fui hasta el estudio, esperando que fuera solo otra decepción. Pero cuando llegué allí, Ricardo realmente me estaba esperando, y me llevó a conocer al director de la película, que me hizo leer algunas líneas, y después susurró algo al oído de Ricardo. 2 horas después, estaba firmando mi primer contrato de cine, y Ricardo me dijo que a partir de ese día, ya no era más la chica de Kansas, era Valentina, el nuevo descubrimiento de Hollywood, que iba a hacer que los hombres de todo el mundo se enamoraran de mí. La primera película fue un éxito mayor de lo que cualquiera esperaba, y de repente estaba en la portada de todas las revistas de cine, siendo fotografiada en fiestas elegantes y usando vestidos que costaban más de lo que mi familia ganaba en un año entero. Ricardo se convirtió no solo en mi productor, sino también en mi representante, mi consejero, y la persona que tomaba todas las decisiones importantes de mi vida. Y al principio pensaba que era mi suerte haber encontrado a alguien tan dedicado a mi éxito, porque realmente parecía importarle de una manera que iba más allá de los negocios. En 1938, ya era una de las actrices más famosas de Hollywood. Tenía una mansión en las colinas, un guardarropa que ocupaba un cuarto entero y un salario que me permitía mandar dinero a mis padres todos los meses. Y realmente creía que había logrado realizar el sueño americano, que había salido de la pobreza y llegado a la cima del mundo a través de mi talento y mi determinación. En esa época, todavía era lo suficientemente ingenua para creer que las cosas buenas les pasaban a las personas buenas, y que el éxito era una recompensa justa por todo el trabajo duro que había hecho para llegar hasta ahí. La noche que cambió todo sucedió en diciembre de 1938, en una fiesta que Ricardo dio en su mansión para celebrar el lanzamiento de mi película más reciente, que estaba siendo llamada por la prensa mi mejor actuación hasta entonces. La fiesta estaba llena de gente importante de Hollywood, directores, productores, otras estrellas, y me sentía en la cima del mundo, usando un vestido de seda verde que Ricardo había mandado hacer especialmente para la ocasión, recibiendo elogios de todo el mundo y creyendo que mi vida no podía ser mejor que eso. Durante la fiesta, bebí más champán del que debería, no porque tuviera problemas con la bebida, sino porque estaba feliz y celebrando, y cuando ya pasaba de la medianoche, subí al segundo piso de la mansión de Ricardo para usar el baño y retocarme, porque incluso en las fiestas siempre me preocupaba por mantener la apariencia impecable. En el pasillo del segundo piso me topé con Thomas, un actor que había trabajado conmigo en 2 películas y que siempre me trataba de una manera extraña, como si le debiera algo, y esa noche estaba claramente borracho
y con un humor aún peor de lo normal. Thomas me acorraló en el pasillo y empezó a decir cosas horribles sobre mí, que solo había llegado donde estaba porque me acostaba con Ricardo, que no tenía ningún talento y que todo el mundo en Hollywood sabía que yo era solo una muñeca que Ricardo usaba para ganar dinero. Traté de pasar por su lado y bajar las escaleras, pero me agarró del brazo con fuerza, lastimándome, y cuando le dije que me soltara, se rió y dijo que yo no mandaba nada, que era solo una propiedad de Ricardo como cualquier otra cosa que él poseía. Empujé a Thomas con toda la fuerza que tenía, tratando de librarme de él, y se tambaleó hacia atrás. Tropezó en la escalera y se cayó, golpeándose la cabeza en el pasamanos de mármol con un sonido que nunca voy a poder olvidar por el resto de mi vida. Se quedó inmóvil en el suelo, con sangre corriendo de su cabeza, y bajé corriendo para ver si estaba bien. Pero cuando me acerqué a él, vi que sus ojos estaban abiertos pero sin vida, y entendí que Thomas estaba muerto, que había matado a un hombre con un empujón. Empecé a gritar, y en pocos segundos Ricardo apareció en lo alto de la escalera. Bajó corriendo y se arrodilló al lado del cuerpo de Thomas, chequeando su pulso y confirmando lo que ya sabía. Estaba en pánico total, llorando y temblando, diciéndole a Ricardo que había sido un accidente, que solo estaba tratando de defenderme, que no quería lastimar a nadie, pero me mandó callar y pensar, porque si alguien descubría lo que había pasado, mi carrera estaría acabada, y probablemente iría a la silla eléctrica. Ricardo se quedó en silencio por algunos minutos, mirando el cuerpo, y después a mí, y podía ver que estaba calculando algo en su cabeza, pesando las opciones, y cuando finalmente habló, fue para decirme que podía resolver todo, que podía hacer que aquello desapareciera como si nunca hubiera pasado, pero que tendría que confiar en él completamente y hacer exactamente lo que me dijera, sin cuestionar nada. Estaba tan desesperada que habría estado de acuerdo con cualquier cosa. Entonces dije que sí, que haría lo que fuera necesario. Y fue así como vendí mi alma al diablo en una escalera manchada de sangre. Laura dejó de escribir cuando terminé de contar sobre la muerte de Thomas, y se quedó mirándome con una expresión que mezclaba shock e incredulidad, como si no pudiera creer que la mujer sentada frente a ella realmente había matado a alguien, aunque fuera por accidente. Me preguntó si estaba segura de que quería seguir contando esa historia, porque una vez que fuera escrita, no habría forma de dar marcha atrás. Y me reí, porque después de 12 años cargando ese secreto sola, lo único que quería era librarme de él de una vez por todas. Lo que Ricardo hizo esa noche fue una obra de arte del mal. Laura, una demostración de cómo un hombre inteligente y sin escrúpulos puede manipular cualquier situación a su favor, incluso una situación que parecía imposible de resolver. Primero, me mandó bajar a la fiesta y actuar como si nada hubiera pasado, seguir conversando con la gente, bebiendo champán y sonriendo, mientras él se encargaba del cuerpo de Thomas, y obedecí como una muñeca, porque estaba en estado de shock y no podía pensar bien. Ricardo les contó a los invitados que Thomas había bebido demasiado y se había desmayado en el baño, y que había llamado a un médico para llevarlo a casa, y como todo el mundo sabía que Thomas tenía problemas con la bebida, nadie cuestionó la historia. En realidad, Ricardo había llamado a 2 hombres que trabajaban para él, hombres que hacían el tipo de servicio que no aparece en ningún contrato oficial, y sacaron el cuerpo de Thomas de la casa sin que nadie viera. Lo llevaron a algún lugar que nunca supe dónde era, e hicieron que simplemente desapareciera de la faz de la tierra. En los días siguientes, cuando la gente empezó a preguntar dónde estaba Thomas, Ricardo esparció la historia de que había decidido dejar Hollywood y volver a su ciudad natal en el Medio Oeste, que estaba cansado de la vida de actor y quería empezar de nuevo en otro lugar. Como Thomas no tenía familia en Los Ángeles y no era muy querido por los colegas de trabajo, nadie se molestó en investigar mucho, y en pocas semanas todo el mundo ya se había olvidado de él, como si nunca hubiera existido. Pero el precio que Ricardo cobró por hacer desaparecer a Thomas fue mucho mayor de lo que imaginaba cuando estuve de acuerdo con su plan esa noche. Me explicó que a partir de ese momento, ya no era más una actriz independiente que podía elegir sus propios papeles y tomar sus propias decisiones. Era propiedad suya, y podía hacer conmigo lo que quisiera, porque si trataba de revelarme o contarle a alguien lo que había pasado,
Haría que el cuerpo de Thomas apareciera en algún lugar donde la policía pudiera encontrarlo, junto con evidencias que probarían que yo lo había matado. Ricardo me mostró fotografías que había tomado de la escena del crimen antes de limpiar todo. Fotografías que mostraban a Thomas muerto en el suelo y a mí a su lado con sangre en las manos. Y me dijo que había guardado algunas evidencias físicas también, cosas que podrían incriminarme si fueran entregadas a la policía. Me explicó que no quería perjudicarme, que en realidad quería protegerme, pero que necesitaba entender que ahora éramos socios en algo mucho más grande que solo hacer películas. Éramos cómplices de un crimen, y eso creaba un vínculo entre nosotros que nunca podría ser roto. A partir de ese día, Ricardo controlaba cada aspecto de mi vida profesional y personal. Decidía qué películas iba a hacer, con quién podía ser vista en público, qué tipo de ropa debía usar, incluso qué tipo de comida podía comer, porque decía que mi imagen pública era muy valiosa para ser dejada al azar. Me hizo firmar un nuevo contrato que me daba mucho más dinero del que ganaba antes, pero que también me ataba a él por 10 años, y cuando me quejé de que 10 años era demasiado tiempo, sonrió y dijo que en realidad sería para siempre, porque personas como nosotros nunca realmente se jubilaban. Los años que siguieron al pacto fueron los más extraños de mi vida, Laura, porque por fuera estaba viviendo el sueño de cualquier actriz de Hollywood, haciendo películas cada vez más importantes, ganando premios, siendo adorada por el público de todo el mundo. Pero por dentro me estaba muriendo un poco cada día, porque sabía que nada de aquello era realmente mío, que era solo una marioneta en las manos de Ricardo, bailando conforme a la música que él tocaba. Ricardo era muy inteligente en la forma como ejercía el control sobre mí, porque nunca fue abiertamente cruel o amenazante. Por el contrario, siempre me trataba con cariño y respeto en público, me daba regalos caros, me llevaba a cenar a los mejores restaurantes, y para quien miraba desde afuera, parecía que teníamos una relación profesional perfecta, tal vez incluso romántica. Pero yo sabía que por detrás de toda esa gentileza había una amenaza constante, un recordatorio silencioso de que podía destruir mi vida en cualquier momento si desobedecía. Fue en esa época que empecé a beber de verdad, no solo champán en fiestas, sino whisky sola en mi cuarto, vodka escondida en botellas de agua, cualquier cosa que pudiera ayudarme a olvidar, aunque fuera por algunas horas, el peso de lo que había hecho y de lo que me había convertido. Al principio, bebía solo para poder dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Thomas, escuchaba el sonido de su cabeza golpeando el mármol, sentía el olor de la sangre, pero después de un tiempo, empecé a beber durante el día también, porque era la única forma de conseguir fingir que estaba feliz cuando estaba trabajando. Ricardo se dio cuenta de que estaba bebiendo, por supuesto, porque se daba cuenta de todo lo que pasaba en mi vida, pero en vez de reprenderme o tratar de ayudarme, vio en eso una oportunidad de fortalecer aún más el control que tenía sobre mí. Empezó a esparcir historias sobre mis problemas con el alcohol a la prensa, siempre de forma sutil y preocupada, como si fuera un representante dedicado tratando de proteger a su estrella de sí misma. Y esas historias crearon una narrativa pública que explicaba cualquier comportamiento extraño mío como resultado de la bebida, no de culpa o miedo. La bebida se convirtió en mi excusa oficial para todo. Laura. Mi explicación para los días en que no podía salir de la cama, para las veces que lloraba en medio de las filmaciones, para los momentos en que parecía distante o atormentada. La gente decía que era una actriz brillante que desafortunadamente tenía problemas personales, y dejaba que pensaran eso, porque era mucho mejor ser vista como una borracha que como una asesina. Pero la verdad es que la bebida nunca fue realmente el problema. Era solo un síntoma del problema real, que era el hecho de que estaba viviendo una mentira todos los días, interpretando el papel de una mujer feliz y exitosa cuando en realidad era una prisionera de mi propia fama. Me despertaba todas las mañanas sabiendo que un día más de mi vida sería gastado fingiendo ser alguien que no era, haciendo cosas que no quería hacer, sonriendo a personas que despreciaba, y lo único que hacía aquello soportable era saber que al final del día podía volver a casa y beber hasta olvidar quién era. Ricardo me hacía trabajar más que cualquier otra actriz de mi época, porque sabía que mientras más ocupada estuviera, menos tiempo tendría para pensar en rebelarme contra él. Hacía 3, a veces 4 películas por año,
Participaba en eventos promocionales casi todos los fines de semana, daba entrevistas para revistas, posaba para fotógrafos, y cuando me quejaba de que estaba cansada, me recordaba gentilmente que tenía suerte de estar trabajando, considerando las circunstancias. Hubo algunas veces a lo largo de los años en que traté de liberarme del control de Ricardo. Momentos de valor o desesperación en que pensaba que podía encontrar una salida a esa situación. Pero él siempre estaba un paso adelante de mí. Siempre sabía exactamente qué decir o hacer para recordarme el poder que tenía sobre mi vida. La primera vez que traté de rebelarme fue en 1941, cuando un director independiente me ofreció un papel en una película que realmente quería hacer. Un drama serio que me daría la oportunidad de mostrar que era más que solo una cara bonita. Pero cuando le conté a Ricardo sobre la oferta, dijo que no podía aceptar porque ya tenía compromisos con otros proyectos. Argumenté que esa película podría ser importante para mi carrera artística, que estaba cansada de hacer siempre el mismo tipo de papel, siempre la chica romántica que se enamoraba del galán y vivía feliz para siempre. Pero Ricardo me miró con esa sonrisa fría que había aprendido a temer y dijo que no estaba en posición de elegir mis papeles, que personas en mi situación deberían estar agradecidas por las oportunidades que recibían, no exigentes. Cuando insistí en que quería hacer la película, tomó una de las fotografías de la noche en que Thomas murió y la puso en la mesa entre nosotros, sin decir una palabra, y entendí el mensaje perfectamente. El segundo intento de rebelión pasó 2 años después, cuando conocí a un periodista llamado David que trabajaba para una revista de cine y que parecía realmente interesado en mí como persona, no solo como estrella de cine. David era diferente de los otros hombres que conocía en Hollywood. Era inteligente, sensible, y cuando conversaba conmigo, hacía preguntas sobre mis sueños, mis miedos, mis opiniones sobre cosas que no tenían nada que ver con películas. Y por primera vez en años, me sentí vista como un ser humano completo, no solo como una imagen proyectada en una pantalla. Empecé a encontrarme con David en secreto, siempre en lugares discretos donde no correríamos el riesgo de ser fotografiados juntos, y durante algunas semanas llegué a creer que tal vez podía tener una vida normal, que tal vez podía enamorarme y ser feliz como cualquier otra persona. David me dijo que quería escribir un artículo sobre mí, no sobre la estrella de cine, sino sobre la mujer real detrás de la fama, y casi le conté la verdad sobre lo que había pasado con Thomas, porque estaba desesperada por compartir ese peso con alguien. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión, Ricardo descubrió sobre mis encuentros con David, y una mañana de martes abrí el periódico y vi un titular que decía que David había muerto en un accidente de auto la noche anterior, solo en una carretera desierta fuera de la ciudad. La policía dijo que había perdido el control del auto y chocado contra un árbol, que probablemente había bebido demasiado antes de manejar. Pero yo sabía que aquello no era verdad, porque David casi no bebía y era un conductor muy cuidadoso. Cuando confronté a Ricardo sobre la muerte de David, me dijo que era una pena que accidentes como ese pasaran, que la vida era muy frágil y que debería tener más cuidado con las personas que elegía para acercarme, porque a veces mi fama podía traer consecuencias indeseadas para personas inocentes. Nunca admitió que había mandado matar a David, pero tampoco lo negó, y entendí que esa era su forma de mostrarme que no dudaría en eliminar a cualquier persona que representara una amenaza para el secreto que compartíamos. Después de la muerte de David, dejé completamente de tratar de rebelarme contra Ricardo, porque me di cuenta de que no solo estaba controlando mi vida, estaba dispuesto a destruir la vida de cualquier persona que pudiera ayudarme a escapar de él. Me aislé de todos mis amigos, dejé de confiar en cualquier persona y me dediqué enteramente al trabajo, porque era más seguro para todo el mundo si simplemente aceptaba mi destino y dejaba de luchar contra él. La soledad se convirtió en mi compañera constante, Laura, una soledad que iba mucho más allá de simplemente estar físicamente sola, porque incluso cuando estaba rodeada de gente, en los sets de filmación, en las fiestas, en los eventos, sabía que no podía ser verdadera con nadie, que siempre tendría que mantener la máscara, siempre tendría que interpretar el papel de la estrella feliz y exitosa. Empecé a sentir como si estuviera viviendo dentro de un acuario, donde todo el mundo podía verme, pero nadie podía realmente tocarme o conocerme.
El punto de ruptura llegó en 1946, 8 años después de la muerte de Thomas, cuando Ricardo me ofreció el papel principal en una película que sería dirigida por un hombre que yo sabía que abusaba de las actrices que trabajaban con él. Un hombre que tenía la reputación de forzar a las mujeres a hacer cosas que no querían hacer a cambio de mejores papeles. Le dije a Ricardo que no quería trabajar con ese director, que todo el mundo en Hollywood sabía qué tipo de hombre era, pero Ricardo me dijo que no tenía opción, que la película sería muy lucrativa y que mi opinión personal sobre el director era irrelevante. Esa noche, llegué a casa y me miré en el espejo de mi cuarto, y por primera vez en años realmente me vi. No la imagen cuidadosamente construida de la estrella Valentina, sino la mujer real que estaba detrás de toda esa farsa. Vi a una mujer de 28 años que parecía tener 40, con ojos muertos y una sonrisa que se había vuelto permanentemente falsa. Una mujer que había perdido completamente el control sobre su propia vida y que estaba siendo forzada a prostituirse artísticamente para mantener un secreto que la estaba matando por dentro. Fue en ese momento que decidí que prefería desaparecer completamente a seguir viviendo de esa forma, que prefería ser recordada como una estrella que misteriosamente se había retirado del cine, a seguir siendo una marioneta en las manos de Ricardo. Lo llamé al día siguiente y le dije que no iba a hacer más ninguna película, que me estaba jubilando del cine y que podía hacer lo que quisiera con las fotografías y las evidencias que tenía contra mí, porque ya no me importaba más. Ricardo se puso furioso, por supuesto, y me dijo que no podía simplemente decidir dejar de trabajar, que tenía contratos que cumplir, compromisos financieros, que muchas personas dependían del dinero que mis películas generaban. Trató de convencerme de que solo estaba pasando por una fase difícil, que después de un tiempo de descanso me sentiría mejor y querría volver a trabajar, pero le dije que mi decisión era final, que prefería morir a seguir siendo su esclava. Fue entonces que Ricardo mostró su lado más cruel, Laura, el lado que había mantenido escondido durante todos esos años de manipulación sutil. Me dijo que si realmente quería jubilarme, no me lo impediría, pero que tendría que pagar un precio por mi libertad, un precio que iba mucho más allá de simplemente renunciar a mi carrera. Me explicó que había invertido mucho dinero en mí a lo largo de los años, que había gastado fortunas para construir mi imagen y mantener mi secreto, y que si quería romper nuestro acuerdo, tendría que compensarlo financieramente. El valor que Ricardo exigió era prácticamente toda la fortuna que había acumulado durante mi carrera, casi todo lo que poseía, incluyendo la mansión, los autos, las joyas, todo excepto una pequeña cantidad que sería suficiente para mantenerme viva, pero no para vivir con comodidad. Me dijo que ese era el precio de mi libertad, que si pagaba esa cantidad, destruiría todas las evidencias contra mí y nunca más entraría en contacto conmigo, pero que si no pagaba, se encargaría de destruir mi vida de una forma tan espectacular que me arrepentiría de haber nacido. Acepté sus condiciones, Laura, porque en ese punto de mi vida habría dado cualquier cosa para librarme de él, aunque eso significara renunciar a todo lo que había conquistado. Firmé todos los papeles que puso frente a mí. Transferí casi todo mi dinero a cuentas que él controlaba, y a cambio, me dio una carpeta con todas las fotografías y evidencias que había guardado contra mí durante todos esos años, y quemé todo en una hoguera en el jardín de mi casa, viendo mi pasado convertirse en cenizas. Pero incluso después de pagar ese precio terrible, descubrí que la libertad que Ricardo me había vendido era solo una ilusión, porque aunque ya no podía chantajearme directamente, el daño ya estaba hecho, ya estaba completamente destruida por dentro. Había pasado tantos años interpretando el papel de otra persona que ya no sabía quién era realmente. Había mentido tanto sobre mi propia vida que ya no podía distinguir entre la verdad y la ficción. Laura dejó de escribir nuevamente y se quedó mirándome en silencio por algunos minutos, y podía ver que estaba tratando de procesar todo lo que le había contado, tratando de entender cómo una persona podía vivir tantos años cargando un peso tan grande sola. Me preguntó por qué había decidido contar esa historia ahora, después de tanto tiempo guardando el secreto, y me reí, pero fue una risa amarga, sin alegría, porque la respuesta a esa pregunta era al mismo tiempo muy simple y muy complicada. La verdad, Laura, es que me estoy muriendo.
no de forma dramática como las heroínas de mis películas, sino lentamente, de adentro hacia afuera. Y finalmente entendí que si muero sin contar esta historia, morirá conmigo, y Ricardo habrá ganado completamente. Durante todos estos años de reclusión, he vivido como un fantasma en mi propia casa, bebiendo para olvidar, durmiendo para no pensar, existiendo solo porque todavía no he tenido el valor de dejar de existir. Pero en las últimas semanas, empecé a sentir algo que no sentía hace mucho tiempo. Rabia. Estoy enojada con Ricardo por haber robado mi vida. Estoy enojada conmigo misma por haber dejado que hiciera eso. Estoy enojada con Hollywood por crear un sistema donde hombres como él pueden prosperar. Y estoy enojada con el mundo por haber creído en la mentira que creamos sobre quién era yo. Esa rabia me dio una energía que no tenía hace años. Una claridad mental que me hizo darme cuenta de que todavía tengo una opción que hacer. Una última oportunidad de tomar control sobre mi propia narrativa. Leí en el periódico la semana pasada que Ricardo murió de un ataque cardíaco en su mansión, rodeado por la familia y los amigos, siendo recordado como uno de los grandes productores de Hollywood, un hombre que descubrió y desarrolló el talento de muchas estrellas a lo largo de su carrera brillante. La noticia no mencionaba nada sobre los métodos que usaba para controlar a sus estrellas, nada sobre las vidas que destruyó, nada sobre los crímenes que cometió. Y cuando leí ese artículo elogioso sobre él, entendí que si no contaba mi versión de la historia, la versión de él sería la única que quedaría para la posteridad. Pero no es solo sobre venganza, Laura. Aunque admito que hay una parte de mí que quiere ver la reputación de Ricardo destruida incluso después de su muerte. Es también sobre la verdad, sobre la importancia de contar lo que realmente pasa detrás de las cámaras, detrás del glamour, detrás de los titulares de los periódicos. ¿Cuántas otras mujeres como yo existen en Hollywood? ¿Cuántas otras estrellas están viviendo vidas que no son suyas, controladas por hombres que usan el poder y la influencia para satisfacer sus propios deseos? Quiero que mi historia sirva de advertencia, Laura. Quiero que las jóvenes actrices que están llegando a Hollywood ahora sepan que no todo lo que brilla es oro, que a veces el precio del éxito es mucho mayor de lo que cualquier persona debería tener que pagar. Quiero que sepan que es posible decir no, que es posible elegir la dignidad en vez de la fama, que es posible vivir una vida verdadera, aunque eso signifique renunciar a los sueños que las trajeron hasta aquí. Y tal vez, solo tal vez, quiero que la gente me recuerde no como la actriz borracha que desapareció misteriosamente del cine, sino como la mujer que tuvo el valor de contar la verdad, aunque sabía que esa verdad podría destruir todo lo que quedaba de su reputación. Prefiero ser recordada como una asesina honesta que como una mentirosa exitosa, porque al menos la asesina honesta es real, es humana, es alguien que cometió un error terrible, pero que tuvo que vivir con las consecuencias de ese error todos los días de su vida. Me preguntaste por qué ahora, Laura, y la respuesta es, porque ahora es la única oportunidad que tengo. Ricardo está muerto, entonces ya no puede amenazarme más. Ya no tengo nada más que perder porque ya perdí todo lo que importaba. Y finalmente encontré a alguien en quien puedo confiar para contar mi historia de la forma como realmente pasó. Sin romantizar, sin dramatizar. Solo la verdad desnuda y cruda sobre lo que significa ser una mujer en Hollywood cuando no tienes poder para protegerte. Los 4 años que pasaron desde que me retiré del cine fueron los más extraños de mi vida. Laura, porque por primera vez desde que llegué a Hollywood, no tenía que interpretar ningún papel. No tenía que sonreír cuando no quería sonreír. No tenía que fingir que estaba feliz cuando estaba destruida por dentro. Al principio, esa libertad fue casi tan aterradora como la prisión había sido, porque había pasado tanto tiempo siendo controlada por otras personas que ya no sabía cómo tomar decisiones por mí misma. Pasé los primeros meses solo tratando de recordar quién era antes de convertirme en Valentina, tratando de encontrar algún vestigio de la chica de Kansas que había llegado aquí con $50 en el bolsillo y sueños de ser actriz. Pero descubrí que había desaparecido completamente, reemplazada por esta mujer amarga y atormentada en que me había convertido. Traté de volver a hacer cosas simples que solía gustarme, como leer libros, escuchar música, cuidar plantas, pero todo parecía sin sentido, como si solo estuviera matando el tiempo hasta morir. La prensa, por supuesto,
Tenía sus propias teorías sobre mi desaparición súbita del cine, y durante los primeros 2 años publicaban artículos especulando sobre dónde estaba, qué estaba haciendo, si volvería a actuar algún día. Algunos periodistas llegaron hasta a tocar la puerta de mi casa, tratando de conseguir una entrevista, una fotografía, cualquier cosa que pudieran vender a las revistas, pero nunca abrí la puerta a ninguno de ellos, porque no tenía nada que decir que quisieran escuchar. Con el tiempo, las especulaciones sobre mí fueron disminuyendo, porque Hollywood es una ciudad que se mueve muy rápidamente. Siempre hay una nueva estrella surgiendo, un nuevo escándalo para ocupar la atención de la gente, y eventualmente me convertí en solo otra curiosidad del pasado, otro misterio sin solución en la historia del cine. Leía ocasionalmente artículos que me mencionaban como ejemplo de cómo la fama puede destruir a una persona, cómo la presión de ser una estrella puede llevar a alguien al alcoholismo y al aislamiento, y siempre encontraba irónico cómo llegaban tan cerca de la verdad sin nunca realmente entenderla. Durante esos años de reclusión, recibí algunas ofertas para volver a actuar, productores que pensaban que mi misterio podría ser transformado en marketing, directores que querían hacer películas sobre estrellas decadentes y pensaban que yo sería perfecta para el papel, pero rechacé todas las ofertas, porque lo último que quería era volver a ese mundo que me había destruido. Había pagado un precio muy alto por mi libertad y no estaba dispuesta a venderla nuevamente por ninguna cantidad de dinero. La soledad se convirtió en mi compañía constante, pero ya no era la soledad desesperada de los años en que estaba bajo el control de Ricardo. Era una soledad elegida, una soledad que podía romper en cualquier momento si quería, y eso hacía toda la diferencia. Aprendí a gustar del silencio de mi casa, de la ausencia de cámaras, de reflectores, de gente diciéndome cómo actuar, cómo hablar, cómo sonreír, y por primera vez en años podía mirarme en el espejo y ver mi propio rostro, no la máscara que había usado por tanto tiempo. Pero incluso en la soledad, incluso en la libertad, nunca pude librarme completamente de la culpa por lo que había pasado con Thomas, porque aunque sabía que su muerte había sido un accidente, también sabía que si hubiera tenido el valor de contar la verdad esa noche, en vez de aceptar la ayuda de Ricardo, tal vez mi vida habría tomado un rumbo completamente diferente. Tal vez habría ido a la cárcel, tal vez mi carrera habría terminado, pero al menos habría mantenido mi dignidad, mi humanidad, mi alma. Laura me preguntó qué esperaba que pasara después de que mi historia fuera publicada, si estaba preparada para las consecuencias de revelar la verdad después de tantos años, y le dije que honestamente ya no me importaban más las consecuencias, porque las peores cosas que podrían pasarme ya habían pasado, y ya no tenía nada más que perder excepto una reputación que ya estaba destruida de todas formas. La verdad, Laura, es que no espero que la gente me perdone por lo que hice, porque yo misma nunca pude perdonarme. Y sería hipócrita de mi parte esperar que otros fueran más generosos conmigo de lo que fui conmigo misma. Maté a un hombre, aunque haya sido por accidente, aunque haya sido en legítima defensa. Y después pasé 12 años mintiendo sobre eso, permitiendo que otras personas creyeran que era solo una borracha problemática, en vez de una asesina atormentada por la culpa. Pero espero que mi historia haga que la gente piense sobre el sistema que permite que hombres como Ricardo existan y prosperen, sobre cómo la industria del entretenimiento puede ser cruel y depredadora, especialmente con mujeres jóvenes que llegan aquí sin protección, sin conocimiento, sin nadie para orientarlas sobre los peligros que pueden enfrentar. Espero que mi historia sirva como una alerta para que otras mujeres no cometan los mismos errores que cometí. No confíen ciegamente en personas que prometen hacer de ellas estrellas. No acepten acuerdos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Sé que habrá personas que dirán que estoy mintiendo, que estoy inventando esta historia para tratar de limpiar mi reputación o para ganar atención, y entiendo por qué pensarían eso. Porque es más fácil creer que una exestrella está desesperada por publicidad que aceptar que Hollywood puede ser un lugar tan sombrío como estoy describiendo. Pero no me importa lo que esas personas vayan a pensar, porque no estoy contando esta historia para ellas. La estoy contando para las personas que necesitan escuchar, para las personas que pueden aprender algo de mis errores. Habrá también personas que dirán que debería haber contado la verdad mucho antes, que soy cobarde por haber esperado hasta ahora, hasta después de la muerte de Ricardo,
para hablar, y tienen razón, soy cobarde, siempre lo fui. Si hubiera tenido valor, habría contado la verdad esa primera noche, habría enfrentado las consecuencias como una persona decente haría, pero elegí el camino más fácil. Elegí dejar que Ricardo me salvara, y pagué por esa elección con 12 años de mi vida. Pero tal vez, Laura, tal vez sea mejor que haya esperado hasta ahora para contar esta historia, porque ahora puedo contarla completamente, sin omitir nada, sin tratar de hacerme parecer mejor de lo que soy. Si hubiera contado justo después de que pasó, probablemente habría tratado de minimizar mi culpa, habría tratado de hacer que la gente sintiera lástima por mí, habría transformado la historia en una tragedia romántica, en vez de admitir que fue simplemente el resultado de decisiones malas tomadas por personas débiles. Ahora puedo contar la verdad desnuda y cruda, sin adornos, sin excusas, sin tratar de conquistar la simpatía de nadie. Y tal vez esa sea la única forma honesta de contar una historia como esta. No quiero que la gente sienta lástima por mí, Laura. Quiero que aprendan de mi experiencia. Quiero que entiendan que a veces el precio del éxito es mucho mayor de lo que cualquier persona debería tener que pagar. Y que es mejor vivir una vida simple y honesta que una vida glamorosa construida sobre mentiras y sangre. En cuanto a lo que va a pasarme después de que esta historia sea publicada, realmente no sé, y honestamente no me importa mucho. Puedo ser arrestada, aunque después de tantos años sea difícil probar cualquier cosa. Puedo ser demandada por la familia de Thomas, si todavía están vivos. Puedo ser completamente rechazada por la sociedad. Pero nada de eso me asusta más que la perspectiva de morir sin haber contado la verdad. Cuando terminé de contar mi historia a Laura, nos quedamos sentadas en silencio por mucho tiempo. Ella mirando sus notas, y yo mirando por la ventana hacia el jardín abandonado allá afuera, donde las rosas que solía cuidar ahora crecen salvajes y sin dirección, como mi propia vida se había vuelto. Laura finalmente me preguntó si estaba segura de que quería que escribiera todo exactamente como se lo había contado, sin suavizar nada, sin tratar de hacerme parecer más simpática, y le dije que sí, que lo único que quería era la verdad completa, aunque esa verdad fuera fea e incómoda. Laura me dijo que necesitaba algunos días para organizar todo lo que le había contado y transformarlo en una narrativa coherente, y que después volvería para mostrarme lo que había escrito, para estar segura de que todo estaba correcto. Le dije que no era necesario, que confiaba en ella para contar mi historia de la forma como necesitaba ser contada, y que una vez que saliera de mi casa con esa información, consideraría mi parte del trabajo terminada. Después de que Laura se fue, me senté en el mismo sillón donde había pasado las últimas horas contando los secretos más sombríos de mi vida. Y por primera vez en 12 años, me sentí realmente libre. No porque me había librado del control de Ricardo, sino porque me había librado del peso de cargar ese secreto sola. Sabía que contar la verdad no iba a borrar lo que había hecho. No iba a traer a Thomas de vuelta a la vida. No iba a deshacer los años que había desperdiciado viviendo una mentira. Pero al menos ahora, había alguien más en el mundo que conocía la historia completa. No sé lo que Laura va a hacer con mi historia. Si la va a publicar exactamente como se la conté, o si va a decidir que es demasiado peligrosa, demasiado controversial, demasiado dolorosa para ser compartida con el mundo. Parte de mí espera que tenga el valor de publicar todo, porque creo que la gente merece saber la verdad sobre lo que pasa detrás de las cámaras, detrás del glamour, detrás de los titulares de los periódicos. Pero otra parte de mí entiende si decide que mi historia es una carga demasiado pesada para cargar. Lo que sé es que independientemente de lo que Laura decida hacer, cumplí mi parte. Conté la verdad a alguien. Y eso es más de lo que pensé que podría hacer cuando me desperté esta mañana. Durante tantos años viví con miedo de que alguien descubriera mi secreto. Y ahora que yo misma revelé todo, descubrí que el miedo había desaparecido, reemplazado por una especie de paz que no sentía hace mucho tiempo. Esta noche, por primera vez en 12 años, voy a dormir sin necesidad de beber para olvidar, porque ya no hay nada que olvidar. Ya no hay más máscaras que usar. Ya no hay más papeles que interpretar. Mañana, cuando me despierte, voy a ser solo Valentina, no la estrella de cine, no la borracha reclusa.
no la asesina atormentada por la culpa. Solo una mujer que cometió errores terribles y que finalmente encontró el valor para admitirlos. No sé cuántos días o años me quedan, pero sé que voy a pasar ese tiempo siendo honesta conmigo misma y con cualquier persona que se cruce en mi camino, porque descubrí que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la más bella de las mentiras. Y si mi historia ayuda a una sola persona a tomar mejores decisiones que las que yo tomé, si impide que una sola joven actriz acepte un acuerdo que parece demasiado bueno para ser verdad, entonces, tal vez todo el sufrimiento que pasé haya valido la pena. Esta es mi historia, Laura, toda ella, sin omisiones, sin excusas, sin intentos de hacerme parecer mejor de lo que soy. Haz con ella lo que consideres mejor, pero recuerda que detrás de cada estrella de cine hay una persona real, con miedos reales, problemas reales, y que a veces el precio de la fama es mucho mayor de lo que cualquier persona debería tener que pagar. Y recuerda también que nunca es demasiado tarde para contar la verdad, aunque esa verdad pueda destruir todo lo que construiste sobre mentiras. Mi nombre es Valentina. Fui una estrella de cine. Maté a un hombre. Vendí mi alma para escapar de las consecuencias. Y ahora, finalmente, soy libre.